Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. El día de hoy, la idea es que vamos a trabajar un poquito sobre el libro de Romanos, capítulo 4, y vamos a trabajar versículo 9 hasta el versículo 15 promedio. Y dice así: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Pero decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún en incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, pues ahí siguen otros versículos. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este pasaje, Pablo, es bien interesante porque Pablo es un poco enredado para hablar. Él, como sabemos, él fue uno de los apóstoles que tenía un estudio, y entonces precisamente cuando a veces uno tiene estudio medio complica un poquito la escritura, porque se vuelve un poco más elaborado el lenguaje. Pero en el proceso de estudiar este capítulo de Romanos, está hablando básicamente de que hay pueblo judío. En el pueblo judío se daba la circuncisión, y están los gentiles que no eran circuncidados. Entonces están hablando de quiénes tienen la posibilidad de ser salvos, los que son circuncidados o no. Entonces precisamente está justificando la situación siguiente. Se supone que las personas circuncidadas serían las personas que recibirían la promesa de ser salvos, porque supuestamente es el pueblo escogido de Dios. Pero se da la situación de que Abraham, cuando él fue considerado el padre de la fe, precisamente no estaba circuncidado. Él recibió la orientación de nuestro Padre Dios de sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa. Era el hijo que él tanto había anhelado. Ya era bastante mayor de edad, ya su esposa ya no tenía la posibilidad de tener hijos, pues después de 90 años es como complicado. Y resulta que ese hijo fue el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era de poder ser multiplicado en gran medida, y él no había tenido hijos hasta ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que
a pesar de que ese era el hijo de la promesa, el Señor le pide por fe que lo sacrifique. Y Abraham, a pesar de la edad y demás, él decide obedecerle. O sea, esa actitud de obedecerle, de querer sacrificarlo, fue como esa confianza que Abraham tuvo de que sea como sea, Dios le iba a cumplir su promesa de que él iba a ser padre de multitudes. Esa actitud de Abraham, esa creencia de que Dios no le iba a fallar, a pesar de que fuera a sacrificar a su hijo, hizo que él fuera llamado el padre de la fe, precisamente porque no dudó en ningún momento de que sí iba a ser padre de multitudes, porque eso había sido como la palabra que Dios le había dado a él. Pero cuando Abraham hizo eso, Abraham no era circuncidado. Fue después de eso que el Señor le puso como señal el ser circuncidado. O sea, las personas creyentes supuestamente se circuncidarían. Es cuando ya se establece que los niños nacidos a los 8 días iban a ser circuncidados. Y como todo el pueblo estaba sin circuncidar, pues la idea era que todos se iban a circuncidar según esa solicitud de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar que la circuncisión pues era, o sea, la fe o las personas que tuvieran la circuncisión era el pueblo escogido de Dios. Pero se da la situación difícil, fue cuando los gentiles, ya cuando viene Jesús, los gentiles tienen parte en esta situación de ser creyentes, de recibir el Espíritu Santo y demás. Entonces ahí es donde vuelve y Pablo dice que así como Abraham recibió de la presencia de ese Padre Dios y fue llamado el Padre de la fe, cuando era incircuncidado, asimismo le daba la posibilidad a los gentiles de tener esa bendición de ser justificados por la fe que ellos tuvieran, así no fueran circuncidados en el cuerpo. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esta situación de la fe? Resulta que a través de la palabra de Dios nosotros entendemos que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? Él nos da la posibilidad de ser salvos siempre y cuando nosotros creamos en ese sacrificio, creamos en que ese sacrificio es el que nos da la posibilidad de esa salvación, y es nuestra fe la que nos da la posibilidad de salvación. No son las obras que yo haga, no es la cantidad de situaciones que yo haga, no es el cumplir la ley que me digan de hacerlo. Porque si yo solamente me dedico a cumplir las normas, si yo solamente me dedico a hacer obras maravillosas, entonces ahí yo estaría diciendo es por mis méritos, es por lo que yo hago, es por lo que yo cumplo, y con base en eso, entonces realmente ¿para qué serviría la fe? Ahí es donde nosotros a veces como que debemos tener presente, porque hay muchas personas que pueden obrar muy bien, pueden ser buenas personas, pueden hacer muchas obras de caridad, pueden cumplir con la ley en todo momento, pero desafortunadamente se va a ver y no hay la suficiente fe. No hay la suficiente fe en que es Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, el que nos va a dar la salvación. Cuando en algún momento yo miraba, ese proceso del juicio final, dice que por la fe nosotros vamos a ser justificados. O sea, en primer momento va a haber un primer paso de ese juicio final, por decirlo así, que es el ser justificados por nuestra fe. O sea, el haber realmente creído en Jesús de Nazaret, realmente haber creído en ese Cristo, realmente haber creído en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre.
Mira que aquí en el versículo del capítulo 3, que me parece bien interesante que lo tengan, del mismo Romanos, capítulo 3 dice del versículo 22, capítulo 3 versículo 22 en adelante, dice así: la justicia de Dios, del 21 para que cojamos el contenido. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire que aquí dice específicamente es por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Cristo Jesús. O sea que el Señor en este pasaje, a través de Pablo, nos está invitando a nuestra fe en esa sangre. O sea, es la sangre de Cristo Jesús quien nos sana, es la sangre de Cristo Jesús quien nos limpia, es la sangre de Cristo Jesús quien nos restaura, es la sangre de Cristo Jesús que nos redime, que nos devuelve esa condición que nosotros perdimos de hijos de Dios. Y es en esa fe en que el día del juicio final nosotros vamos a ser juzgados. O sea, cuando nosotros realmente vemos toda la bendición que es en Cristo Jesús por medio de su sangre. Por ejemplo, es como que sintiéramos que hay una nueva vestidura. Nosotros queremos en nuestro corazón sentir y vivir que somos hijos de Dios. Pero para que nosotros sintamos y vivamos, ¿sí?, esa condición de hijos de Dios, es como que esa sangre viniera y quitara de nosotros, porque ese es el bautismo en Jesús, que esa sangre fuera como nosotros sumergirnos en ese río de agua viva que es la sangre de Cristo Jesús, y perfectamente nos mojáramos completamente, nos limpiáramos, o sea, como que nos sumergiéramos y queda uno completamente emparamado de esa sangre. Pero es una sangre que nos quita absolutamente todo. Una sangre que nos limpia nuestros pensamientos, una sangre que nos limpia nuestro pecado, una sangre que sana nuestras enfermedades, que sana nuestras heridas emocionales, espirituales. O sea, que nos hace nuevas criaturas, completamente nuevas criaturas. Por eso es que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Entonces, ahí es donde esa fe que nosotros tengamos en lo que la sangre de Cristo Jesús hace en nosotros es lo que nos va a traer nuestra salvación en primer lugar. Esos son los que en primer lugar, o sea, los circuncidados en el corazón, porque acordémonos que en la palabra también habla de que ya ahorita es más importante la circuncisión de nuestro corazón, y la circuncisión de nuestro corazón es quitar absolutamente todo lo que es malo y negativo a los ojos del Señor. Es lo que le desagrada ver a Dios de nosotros. Entonces esa sangre nos limpia en nuestro corazón, porque en un segundo plano, en un segundo momento que nosotros pudiéramos tener, ¿sí?, estaría ese, bueno, y los que hacen las obras buenas y los que cumplen con la ley, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces ellos se van a perder precisamente, pero uno dice, hay personas muy buenas, actúan muy bien, hay personas que definitivamente actúan mejor que muchísimas personas que nos decimos creyentes. Ese es un segundo momento dentro de ese proceso de juicio, ¿sí?, en los que van a ser juzgados por sus obras. Pero estamos en esa situación donde
hasta dónde esas obras me llevaron a negar esa real presencia de mi Padre Dios. Porque es que miremos que hay personas que obrando bien niegan a Dios, niegan a Jesús. Y la palabra es clara cuando dice: el que me negare delante de los demás, Jesús también lo negará delante del Padre. Entonces ahí es donde uno se arriesga a que uno sea condenado, porque es que es por la fe en Jesús que nosotros seremos salvos. Entonces, ese segundo momento de juicio, el confiarse uno solo en las obras que uno puede hacer, desafortunadamente no nos traerá realmente la salvación. No nos dará realmente la salvación. Ese cumplir las leyes no necesariamente nos traerá la salvación. Pero curiosamente, cuando tú realmente crees en Jesús, crees en lo que Jesús ha dicho y ha hecho, y te involucras en lo que el Señor nos enseña todos los días, definitivamente nosotros es como que la ley y las obras se hacen parte de nuestro diario vivir. Quiere decir que nosotros asumimos otro estilo de vida, otra forma de actuar, otra forma de pensar, y sin que nosotros tengamos muy presente las normas que hay, que sabemos que son buenas para Dios, esa norma se hace parte de nosotros y actuamos como si fuera como si fuera de nuestro estilo de vida. Entonces, por eso es que aquí dice que cuando una persona, me parecía muy interesante este pedacito, que dice que cuando hay ley, ¿sí? En el versículo 15, pues la ley produce ira. Y yo me ponía a mirar, la ley produce ira. O sea, cuando nosotros estamos con el Señor, la ley se hace parte de nosotros. Pero cuando tú empiezas a funcionar por medio de la ley, te das cuenta que como que las cosas impuestas, como que las cosas obligadas, como que te estén diciendo que tienes que hacer, te va generando como ese malestar, te va generando como esa irita. Ahí lo dice claro, la ira. Y yo me ponía a pensar, nosotros a veces como padres, ¿sí? Si a nosotros no nos gusta que nos impongan como seres humanos, como personas que somos, no nos gusta que nos impongan cosas, por ejemplo en el trabajo, que vienen y nos dicen hacer algo y no estamos, como que no lo hemos asimilado, como que uno se siente como que incómodo, como molesto, como que quiere empezar a hablar, a decir las cosas que no son. Si nosotros empezamos con nuestra familia, con nuestros hijos, también como imponer esas normas en la casa sin llegar a justificar o hablar las cosas como debe ser con nuestros hijos, diciéndole las razones del por qué, o sea, haciéndole entender por qué esa norma, nuestros hijos también se sienten incómodos, se sienten rebeldes, empiezan a actuar de manera incorrecta y demás. No están teniendo la fe que deberían tener frente a lo que tienen que entrar a actuar. Cuando nosotros creemos en algo, o sea, dentro de nuestro trabajo, cuando creemos en algo, nos convencemos de ese algo, nosotros vamos a actuar correctamente y estamos identificados con lo que vamos a hacer. Así son nuestros hijos. Si nuestros hijos simplemente le imponemos por imponer, nuestros hijos muestran esa rebeldía, nuestros hijos muestran ese malestar, esa oposición a lo que se establezca, y desafortunadamente empieza y se da la transgresión a la ley. Ahí viene la desobediencia. Nosotros también, cuando nos imponen algo, a veces nosotros nos volvemos también rebeldes y nosotros transgredimos la ley, así uno no la crea. Pero nosotros desafortunadamente también hacemos. Nuestros hijos aprenden de nosotros por lo que nosotros también hacemos. Ellos nos ven, los valores se transmiten desde la observación, desde el ejemplo. Entonces, por eso mismo está la situación de que en la medida en que yo no
como que no transmita mi fe en las cosas, ¿sí? Cuando yo no muestro lo que de verdad se debe hacer y no lo ejemplifico bien, vamos a ver que nuestros hijos también van a manejar otras situaciones donde van en contra de leyes y van a empezar a hablar, van a empezar a juzgar, van a empezar a ponerse de pronto altaneros con uno, contestones, bueno, no sé, en todo caso la situación es que hay una situación difícil que no van a aceptar. A mí me parecía muy interesante este pasaje bíblico, sobre todo para nosotros empezar a mirar y establecer cambios, ¿sí?, en nosotros para actuar desde la fe, desde nuestra creencia en algo, y no solamente en el plano espiritual, es también en el plano cotidiano, en el de todos los días, ese plano donde realmente hagamos las cosas con amor. Realmente hagamos las cosas con fe. Confiemos en que el Señor siempre va a estar con nosotros. Confiemos en que la sangre de Cristo Jesús es la que está limpiando nuestro movimiento. Si diariamente nosotros estamos en la presencia del Señor, si diariamente nosotros aplicamos esa sangre de Cristo para sanar nuestro corazón, para limpiarnos, para liberarnos, para restaurarnos, si nosotros a diario de verdad vamos a ese Cristo que es nuestra puerta, porque es que Él es nuestra puerta de salvación, y pasamos por esa cruz donde limpiamos no solamente nuestra vida, sino que somos capaces de aplicar esa sangre en nuestro esposo, en nuestros hijos, de pronto en ese jefe, de pronto en ese negocio, en fin, esa cantidad de áreas donde nosotros nos movemos para limpiar lo que hay a nuestro alrededor. Esa fe que nosotros tenemos en esa preciosa sangre, y no es utilizar la sangre de Cristo Jesús simplemente como un talismán, no, es porque tenemos claridad de que así se va a hacer. O sea, si yo hoy limpio algo, yo tengo la fe de que eso va a quedar limpio. Si yo hoy aplico la sangre de Cristo Jesús en una enfermedad, yo tengo la fe de que se va a sanar. Yo no necesito estar como limpiando y no. El Señor solamente necesita aplicar su fe una sola vez, porque la fe, la sangre de Cristo Jesús es poderosa. Y ahí es donde yo por mi fe podré hacer, se pueden mover las montañas. Es precisamente a raíz de eso. No es que yo hoy limpio y mañana vuelvo y limpio y vuelvo a limpiar. Entonces esa no es mi fe. Eso no es tener fe. Fe es que yo aplico una gota de sangre en esa persona y creo que esa sangre hace la labor que debe hacer, porque la palabra del Señor va y tiene su efecto, va a lo que tiene que ir. Yo no necesito estarla recalcando. Ahí es donde yo tengo que empezar a mirar, oye, yo tengo la fe suficiente como para creer que la sangre de Cristo Jesús está actuando. Entonces, cuando yo me doy la posibilidad de que en el diario yo estoy orando por esas personas, yo en el diario estoy cubriéndolas con la sangre de Cristo Jesús, yo en el diario estoy limpiando su caminar, yo en el diario puedo limpiar su forma de pensar en cosas específicas, ojo, en cosas específicas, porque yo a veces oro y no necesariamente me acuerdo de todo, sino que hoy oro y me acuerdo, yo oro para que en él haya limpieza en sus palabras, para que no vuelva a decir palabras groseras, palabras maledicentes, cosas así, pero a lo mejor hoy se me olvidó de que a lo mejor esa persona también dice mentiras, entonces mañana lo más seguro, entonces diré, porque esa es una oración específica, aplico la sangre para que esta persona no diga mentiras, para que haya honestidad, haya transparencia. O sea, mire que hay muchísimas cosas en las cuales uno debe aplicar la sangre de Cristo Jesús, es específico. Por eso cuando uno va a confesarse, uno se debe confesar en
pecados específicos. Uno va a decir cosas específicas, uno confiesa porque hoy he dicho mentiras, porque he hablado mal, porque le he quitado cosas a las personas, etcétera. Uno dice cosas específicas. Asimismo, en la oración, uno aplica la sangre en cosas específicas con la fe de que eso ya será erradicado de esa persona. ¿Por qué? Porque si yo tengo en la fe de Cristo Jesús, Jesús no se hace repetir 50,000 veces. No, Jesús con su sangre es suficiente. Si tú, en un ejercicio que se hace para mostrar efectos de purificación, creo que si tú tienes una solución de agua con isodine, pues aquí es como un yodo, por decirlo así, es un agua como oscura, café oscurita, y en otra tienes una con cloro. Mira, tú solamente coges unas goticas de ese cloro y los echas sobre ese isodine y te vas a dar cuenta de cómo esa agua que está oscura se aclara completamente. Y es como lo que Jesús hace con su sangre. Nosotros podemos tener nuestra sangre contaminada, pero solo una gota de su sangre en nosotros, Él nos limpia, pero los limpia específicamente en lo que es. Y ahí es donde nosotros debemos tener nuestra fe y actuar en fe. Si yo voy a decir algo a mi hijo, o sea, eso es frente a mi limpieza, pero si yo necesito que mi hijo cambie en algunas cosas específicas, pues es hablarle de las cosas específicas. Por ejemplo, digamos que nuestro hijo no nos está haciendo caso frente a una novia que tiene y que desafortunadamente esa novia, nada que ver. Específicamente, me acuerdo ahorita de un caso que atendía en estos días con una niña que era como insistente en que tenía que mantenerse la relación con un novio, con el que precisamente cayó en el delito. Él está en otra institución, ella está allí trabajando conmigo también. Y su papá es una persona que nunca ha estado de acuerdo con ese noviazgo. La chica precisamente a raíz de esa situación se fue de la casa, estuvo viviendo con el muchacho y a raíz de eso fue que ellos terminaron vinculados en este problema. Y cuando yo me ponía a hablar con ella, yo me daba cuenta de que ella muchas cosas era por ese resentimiento, por esa ira, porque su papá le imponía una norma, su papá le imponía una ley, por decirlo así, pero su papá no le justificaba razones por las cuales ella no debía estar con ese joven. Nos pusimos a hablar con ella, nos pusimos a ver los pros, los contra, nos pusimos a ver en el mundo en que el muchacho se desenvuelve, la cantidad de situaciones de consumo que está manejando y demás. Y la chica, con la ayuda de Dios y en un ejercicio que hicimos de expresión frente a lo que ella estaba manejando de sus sentimientos, ella se dio cuenta, perfecta cuenta y clara cuenta de que el que ella se movilice en el mundo de él la estaba poniendo en riesgo y aún en riesgo de muerte, porque el mismo muchacho se moviliza en un ambiente donde tiene personas que lo están persiguiendo y de alguna manera él utilizaba, y ella logra comprender eso, la utilizaba como escudo para que a él no le hicieran nada, pero ella realmente se estaba exponiendo en su vida. Y cuando ella logra entender toda esa cantidad de situaciones, mire, sin mayor esfuerzo y sin nada, dice: no, Mónica, no, yo no quiero ni siquiera tener contacto con ese joven porque yo le estoy haciendo daños a mi familia, le estoy haciendo daño a mi papá y demás. Es poder llevar a la persona a entender cosas, es poder llevar, pero a comprender desde la fe, desde nuestros principios, desde nuestras creencias, donde se le dice las cosas desde la sabiduría de Dios, porque el Señor, si nosotros estamos cogidos de la mano con Él, el Señor nos da la sabiduría para poder hablar
a nuestros hijos, hablar a nuestro esposo sin necesidad de entrar en discusiones ni en peleas ni nada. Simplemente el Señor trae la convicción, porque es el Señor el que trae la convicción, es el Señor el que nos da el entendimiento, es el Señor el que abre nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento ha estado entenebrecido. Y solo cuando nosotros nos permitimos desde nuestra fe traer los argumentos que el Señor ponga en nuestra boca, les aseguro que habrá un cambio en ese estilo de vida de nuestros hijos, en esa posición que hay en ellos, y no se les impondrá una norma que lo único que se hará es que se sientan más molestos y se quieran ir más hacia el lado contrario a lo que es, o sea, a transgredir la norma, a que se metan en dificultades. Mis amores, cuando nosotros estamos en un proceso de formación espiritual, nosotros somos los primeros que tenemos que entrar en ese proceso de verdad, de limpiarnos nuestra forma de pensar. Y eso lo dice Romanos 12 precisamente. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar hasta dónde nosotros nos estamos dejando llevar por las leyes, por la forma como obramos, por la forma como nos enseñaron que deberíamos hacer, pero fue más por esa imposición que por realmente lo que la palabra de Dios nos dice desde la fe, desde lo que el Señor quiere de nosotros. Les aseguro que cuando uno realmente tiene fe en el Señor, en lo que el Señor quiere hacer de nosotros, limpiar nuestras heridas, nuestros malestares, nuestros resentimientos, nuestras amarguras, las depresiones, las iras, etcétera. Cuando nosotros limpiamos absolutamente todo eso, es particular la forma como nosotros empezamos a hablar y a obrar de una manera tal que cumplimos la norma sin mayor esfuerzo. La cumplimos y podemos entender y damos transmitimos eso que entendemos desde el corazón, lo transmitimos con mayor facilidad. O sea, en la medida en que nosotros trabajemos en nosotros mismos, vamos a poder actuar y transmitir a nuestra familia lo que el Señor nos va enseñando. Por eso, en algún momento de mi vida, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero es que tú trabajes en mí, no interesa lo que pasara alrededor mío. O sea, teníamos crisis en la familia, con mi pareja, con mis hijos, en el trabajo. O sea, uno cuando está en el mundo, cuando no conoce de Dios, cuando está lleno de resentimientos, de amarguras, de tristezas, de dolores, etcétera, uno está en crisis por todo lado. Por donde usted lo mire, está en crisis. Si no está en crisis con el esposo, entonces va a crisis con los hijos. Si no es con los hijos, se va para la crisis con el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando uno se propone, en vez de trabajar para que el otro cambie, para que mi esposo cambie, para que mis hijos cambien, para que mi jefe cambie, y yo me propongo trabajar en mí misma, definitivamente ese trabajo que yo hago en mí, ahí sí se verá reflejado en lo que hay alrededor mío, porque ya empiezan a cambiar las circunstancias y la forma como yo veo las cosas. Cuando yo cambio la forma como yo veo las cosas, ya más fácilmente puedo hablar y puedo darme cuenta en que primero estaba fallando y segundo en cómo le puedo ayudar al otro a hacer cambios, pero sin necesidad de imponerlos. Simplemente se puede hablar las cosas y las personas llegan a entender las situaciones de manera diferente y sin mayor esfuerzo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo nuestra fe, nuestra intención de ser limpios, nuestra intención de ser sanos, nuestra intención real de ser transformados, de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra forma de vivir, es lo que nos va a ayudar a que alrededor nuestro también se cambien las circunstancias. No pretendamos
cambiar las circunstancias a nuestro alrededor si nosotros que no queremos cambiar. Empezando porque yo no veré cambios en la medida en que yo no cambie mi manera de ver las cosas. O sea, si yo no cambio mi manera de pensar, yo seguiré viendo las cosas iguales, así los otros hagan muchas cosas diferentes. Como es mi mente la que está entenebrecida, no va a ver las verdaderas, las transformaciones de otros. Pero cuando yo cambio mi mente, cambio mi forma de ver las cosas de las demás personas. Cambio mi forma como de solucionarla, de hablarla, y aún cambio mi forma de observar la solución de las situaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, hasta donde yo estoy lo suficientemente comprometida conmigo para cambiar yo. Sinceramente, el más beneficiado en todo ese proceso seré yo. La realidad es esa. La persona más beneficiada de un proceso donde tú te determines cambios serás tú, porque tú empezarás a sentir libertad, porque tú empezarás a sentir sanidad, porque tú empezarás a sentir muchísima paz, porque definitivamente tú verás lo que pasa a tu alrededor de manera muy diferente y tendrás opciones para tomar decisiones de manera muy diferente. Eso quiere decir que en últimas, la persona más beneficiada dentro de un proceso donde tú quieras sanar, creer en Jesús, creer en su sacrificio y demás, la persona más beneficiada serás tú. Los otros se van a beneficiar de lo que tú les vas a dar. Y ellos a su vez, la idea será que ellos a su vez también se comprometan, pero esa es la responsabilidad de ellos. Es nuestro deber, de verdad, dar ese testimonio para que ellos se puedan comprometer en eso. Pero al fin y al cabo, la salvación es individual, la salvación es personal. Tú no puedes llevar a salvar a nadie, cada persona tomará su decisión individual. Por eso es nuestra decisión de ser salvos nosotros. Con nuestro testimonio ayudaremos a otros a ser salvos, pero nuestra responsabilidad es con nosotros en primer lugar. ¿Quieres salvar tu familia, tu hogar, tus hijos, tus padres, tus hermanos? Decídete primero por ti. Cuando tú te decides por ti, ganaste. De resto, no vas en ganancia, vas en pérdida. Si tú quieres transformar a todo el mundo, pero tú no te estás transformando, definitivamente no estás haciendo nada. Porque puede ser que haya algunas personas que te sigan, pero no te seguirán todos los que deberían haberte seguido. Y como se dice, nosotros sembramos una semilla, pero la intencionalidad es que esa semilla que se siembre dé al 100% el fruto, no al 30% ni al 60%. Sí, se puede dar, pero la idea es que sea al 100%. Si somos hijos reales de Dios, si somos esas personas escogidas por Dios, definitivamente nosotros debemos hacer como Jesús hizo, dar fruto al 100%. Sí, al 100%, porque somos hijos de Dios. Entonces, es nuestra fe, es la gracia que el Señor ponga a través de nuestra fe en el Señor, en la sangre de Cristo Jesús, en ese sacrificio que hizo Jesús, en ese limpiarnos a diario, que nosotros vamos a hacer que esa ley que se ha impuesto en el mundo, esa ley que las normas que se han establecido para que no se rompa, para que vivamos en comunidad, para que vivamos sanamente, para que nuestra convivencia sea espectacular, no sea como esa cuestión impuesta, sino que sea algo agradable. La palabra de Dios dice que el Señor no vino a quitar la ley, sino a darle vida a la ley. Y vida a la ley significa que nosotros, estando sumergidos en la presencia de Dios, realmente vamos a vivir la ley sin mayor esfuerzo. Vamos a hacer las cosas de manera correcta. Eso es lo que nosotros anhelamos de nuestros hijos, es lo que anhelamos en nuestro trabajo, es lo que anhelamos de nuestro esposo, es lo que anhelamos de nuestros seres queridos. Pero la primera persona que tiene que empezar a vivir la ley somos nosotros, y la vivimos en nuestra fe. Solo a través de la fe realmente nosotros vamos a vivir la fe. Vamos a vivir la ley,
solo si vivimos en la fe. Y es necesario que nos esforcemos por hacerlo. Es necesario, es fundamental que lo hagamos. Entonces, es importantísimo que hoy nos determinemos realmente a que queramos vivir por fe. Nosotros en la oración deberíamos pedirle al Señor que aumente nuestra medida de fe. Todos tenemos una fe chiquita, bastante chiquita, a veces imperceptible, pero es necesario que nosotros le pidamos al Señor que aumente nuestra medida de fe. Y nuestra medida de fe es poder creer que una sola gota de la sangre del Señor puede transformar grandes cosas en nosotros. Una sola gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre una persona puede hacer grandes milagros, y creerlo con tal convicción de saber que eso que ya le pedimos al Señor se va a dar. Me llega en este momento una historia de una mujer que iba a la iglesia. Ella iba a la iglesia y le decía, allá adelante ya tenía un coto, o sea, es una prominencia bastante grande en el cuello, y llegaba al frente y le decía, Señor, gracias porque tú me has quitado este coto, este bocio, tú me has quitado esto y yo ya soy una persona sana. Y una persona la escuchaba y como que, uy, esta señora tan particular, porque ahí se le veía todavía esa prominencia tan fuerte. Y así sucesivamente ella iba y, Señor, gracias porque tú me has quitado el bocio, porque yo ya soy completamente sana, yo no tengo nada. Y se iba y volvía la señora, y la que la escuchaba y decía, uy, esa señora está como equivocada, es que acaso no se verá al espejo o qué sé yo. Y así pasaron los tiempos hasta que una vez, yo no sé, la señora que la escuchaba estaba como molesta de esa situación, que iba ya al frente y decías, gracias Señor porque tú me has quitado este bocio. Y resulta que la señora ya se detiene y dice, ay Señor, es que usted ni siquiera se ve al espejo, mire, usted tiene ese bocio todavía ahí, y que nada se ha sanado ni nada, ya deje de estar diciendo cosas que no son. Y entonces la señora en su fe le dice, Señor, muéstrale a esa señora que yo ya no tengo bocio. Y se da la situación del milagro, y ella ya no tenía bocio. Entonces ella sabía, y a veces el Señor espera es para que alguien se beneficie de ese milagro, pero las cosas ya están dadas. Cuando somos hijos de Dios, las cosas están dadas si es nuestra fe. Si es nuestra fe, y por eso uno tiene que agradecer al Señor, es nuestra fe. Por eso uno tiene que decir, gracias Señor, porque tú ya estás transformando a mi esposo, o ya lo has transformado, Señor. Gracias Señor, y voy a actuar de acuerdo a esa fe que tengo. O sea, creo que mi esposo estará transformado. Gracias porque mi hijo, que estaba antes en esto, ya dejó sus problemas, ya dejó su vicio, ya dejó su malestar, lo que sea. Gracias porque él ya es obediente, porque es una persona que es sobria. Gracias Señor porque tú eres quien actúa en él, está actuando en él, y siempre lo has guardado y siempre lo has conservado, y yo sé Señor que él está muy bien. Y empezar nosotros a actuar desde nuestra fe, no dudar de que el Señor está ya obrando. Y así sucesivamente. Entonces, cada día nosotros debemos hacer ejercicios de formación de nuestra fe, de crecimiento de nuestra fe. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, nuestra fe se aumenta a través de la palabra de Dios. Mientras tú más estudies, no solamente leas, sino estudies la palabra, tu mente se está abriendo a la fe, tu mente está actuando en la fe, tu mente ya se renueva. Entonces por eso es que es fundamental la palabra de Dios, para que nosotros aumentemos nuestra fe, y por la fe, esa creencia que lo que nosotros escuchamos y leemos en la palabra es una verdad, y nosotros empezaremos a hablar desde la fe. Y eso es lo que nos va a justificar delante de nuestro Padre Dios. Eso es lo que nos traerá salvación sin duda, sin la duda.
sino simplemente seremos salvos, porque sabemos que vamos a caminar es en la fe. Vamos a plantear cosas y desde nuestra fe, creyendo en lo que el Señor nos dice, las cosas se van a dar. Y eso será una realidad. Por eso nuestro estilo de vida cambiará. No necesitaremos alegar, discutir, pelear, ponernos de mal genio, nada. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo con la ley, estamos viviendo con la fe. Y la fe trae confianza, trae paz, trae gozo, trae certeza, trae convicción. Acuérdese lo que dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo cosas que posiblemente otros no vean, pero nosotros sabemos que eso existe. Y eso es lo que al Señor le agrada. Abraham sabía que a pesar de que el Señor le pidiera el sacrificio de su hijo, él iba a tener la promesa de una gran descendencia. Y por eso le obedeció. Y por eso el Señor guardó a su hijo y él fue llamado Padre de multitudes, Padre de la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a actuar, desde nuestra fe. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque por la fe en su sangre es que nosotros somos redimidos. Y a partir de este momento, en la presencia de nuestro Señor, amado Jesús, hoy te damos gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Hoy te pedimos, Señor, por tu sangre derramada, Señor, que hoy, por esa sangre, tú nos redimas del control del enemigo. Tú tomes control de nuestros pensamientos y con tu sangre tú nos limpies en nuestro pensamiento. Tú cambies nuestra manera de pensar, tú cambies nuestra manera de ver las cosas, Señor. Es tu sangre la que trae luz a nuestro entendimiento y quites toda tiniebla de nuestra mente, Señor. Porque por tu sangre nosotros somos redimidos y tenemos entendimiento, porque la luz de tu Espíritu llega a nosotros, Señor. Por tu sangre, amado Jesús, que hoy aplicamos en nuestras vidas, Señor, podemos vivir en comunidad, en comunión con otras personas, Señor, porque eres tú, amado Jesús, quien permite que nosotros podamos ser hermanos a través de tu sangre poderosa, Señor. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, Señor, tú nos perdonas de todos nuestros pecados y tú nos limpias, amado Jesús. Tú nos limpias de esos pecados que cometimos, Señor, y nos guardas de no cometer más pecados, Señor, por tu sangre poderosa, porque tu sangre nos aparta del mal. Tu sangre hace que nosotros veamos, Señor, la trampa del enemigo para que no caigamos en ella, Señor. Amado Jesús, por tu sangre, nosotros somos justificados delante de nuestro Padre Dios, porque por tu sangre, siendo limpios, podemos presentarnos delante de Él como si nunca hubiésemos pecado, Señor. Gracias por ese sacrificio tuyo en la cruz. Por tu sangre, amado Jesús, que hoy aplicamos en nuestras vidas, podemos vivir en santidad, Señor. Podemos vivir en santidad, ser apartados para ti, Señor, ser guardados en santidad para ti, Señor. Gracias por tu sangre, amado Jesús, que hoy aplicamos en nuestras vidas y que nos permite, Señor, hoy ser nuevas criaturas, Dios. Asimismo, hoy aplicamos tu sangre, amado Jesús, sobre nuestra familia, para que todos y cada uno de ellos sean redimidos del poder del enemigo, que ellos puedan ser liberados, Señor, de esa influencia que el enemigo está poniendo sobre sus vidas.
con tu sangre, amado Jesús. Hoy declaramos libertad para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros esposos, para nuestros hijos, Señor, para nuestros primos, tíos, sobrinos, Señor, para nuestros nietos, Dios, porque por medio de tu sangre, amado Jesús, toda nuestra familia es salva, porque tu palabra dice que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa será salva, Señor. Y nosotros hoy declaramos que creemos en la sangre de Cristo Jesús y por eso hoy reclamamos tu promesa de que nuestra familia será salva, Señor. Y ellos te conocerán y ellos también a su vez buscarán su salvación y conocerán el poder de la sangre de Cristo Jesús en sus vidas. Hoy te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias porque tú cada día estás haciendo crecer en nosotros la fe, Señor. Te pedimos que aumente nuestra medida de fe, que podamos escuchar tu palabra para que la fe esté en nosotros, se desarrolle cada vez más, para que nuestro entendimiento sea claro para la fe, Señor. Gracias, amado Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre eterno, por darnos la oportunidad de conocerte y de poder contar con la posibilidad de traspasar esa cruz, limpiarnos con la sangre de Jesús y poder estar en tu presencia, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Permítenos, Señor, cada día ser más llenos de tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor. Te necesitamos, amado Señor. Te necesitamos a ti, Paráclito. Tú que eres nuestro defensor, tú que eres nuestro amigo, tú que eres nuestro guía, nuestro maestro, aquel que ha de recordar aquellas cosas que nuestro Jesús vino a enseñar. A ti te necesitamos y pedimos tu presencia en nuestra vida. Hoy te damos gracias, Padre eterno, gracias por todo lo que nos das y nos enseñas. Gracias, eterno Rey. A ti la alabanza en la gloria, a ti la adoración, porque tú eres el Dios Rey digno de alabanza y de adoración. A ti, Señor, gracias. Gracias por tu inmenso amor por nosotros. Gracias, amado Padre, excelencia, majestad suprema. En el nombre de Cristo Jesús, para ti nuestra alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.
La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. El fuego si no se propaga se apaga, el amor si no se vive se acaba. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como la vida, muere cuando vive angustiada y se envenena cuando no se atreve a soñar. La fe es como el puente que Dios tiende entre nosotros y Él para llegar a nosotros, para que lleguemos a Él. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. Pero cuídate, hermano, no te quedes a mitad del puente, ni te quedes a mitad del río, porque fuera de Dios siempre hace frío. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor. La fe es como el fuego, la fe es como el amor, la fe es como el fuego, la fe es como el amor.